momento te damos gracias, te bendecimos, te amamos, Señor. Gracias por tu fidelidad y por tu misericordia. Gracias porque eres un Dios de amor, porque eres un Dios que corrige a sus hijos que ama. Tu palabra dice que tus cuerdas caen en lugares deleitosos, Señor mi Dios. Gracias porque estás con nosotros. Háblanos, prepara nuestro corazón, Señor, que sea tierra fértil para recibir la semilla que es tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén, Señor. Vamos a la Biblia, Génesis, o principio, capítulo 4. Génesis 4, verso 7. Voy a ocupar la nueva versión internacional. Lea conmigo en voz alta, como dice la poderosa palabra de Dios. Lea en voz alta. Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto, pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. Esto es palabra de Dios. Puede sentarse. Dejen un momento ahí el texto, por favor. Gloria a Dios. Estamos a la mitad de la semana y necesitamos venir a tomar nuestro alimento espiritual. La versión Reina Valera dice: si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti te será su deseo y tú te enseñorearás de él. La versión Reina Valera, ¿por qué se llama Reina Valera? Porque es una versión de Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. El lenguaje es un poquito más como un español, un poquito más antiguo, un poquito más metafórico. En esta versión que ocupé me sorprendió mucho, la verdad, el versículo, cuando en mi tiempo devocional estaba escudriñando. Dice, esto, miren, esto Dios se lo dijo a Caín. Dice, si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto. ¿Por qué le dijo así? Si podemos regresar al versículo 6, por favor. Miren cómo estaba la actitud de Caín, el que mató a su hermano Abel. Entonces el Señor le dijo: ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? En la Biblia, cuando Dios hace una pregunta o encontramos signos de interrogación, no es para expresar una duda, sino para confirmar algo. ¿Sí me explico? Es como cuando el juez está queriendo demostrar la culpabilidad de alguien y le dice: en el lugar de los hechos estaba este reloj. Dice: ¿de quién es este reloj? Como diciendo: ¿acaso no te das cuenta que es tuyo? Entonces la interrogación en la Biblia, más que para expresar una duda, es para confirmar algo. Y Dios le está diciendo: ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Note usted que esto Dios se lo está diciendo a Caín, y Caín ya había pecado. El apóstol Juan dice que Caín era del diablo y por esa causa mató a su hermano. Caín había matado a su hermano. Repita conmigo: el pecado, otra vez, el pecado trae tristeza. Amén. ¿Qué otra cosa causa el pecado? Causa enojo. Muchas veces contra usted mismo. Caín ya lo había regado, ya había matado a su hermano. Y ahora el Señor dice: ¿por qué estás con esta actitud? Pero volvamos otra vez al versículo 7, por favor. Mire, en este versículo se va a usted a llevar un gran mensaje. Hay unas verdades tremendas. Dice: si hicieras lo bueno, no andarías cabizbajo, andarías con la frente en alto. Pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera, lista para atraparte. Punto. Le suplico que repita conmigo en voz alta la frase final.
Diga conmigo, no obstante, ¿qué dice? Tú puedes dominarlo. ¿Qué podía dominar? ¿Sí entendieron el mensaje? ¿De qué está hablando? Del pecado. ¿Qué podía dominar Caín? En la otra versión dice, el deseo del pecado será para contigo. Y acá dice, no obstante tú puedes dominarlo. Repita conmigo, yo puedo dominar el pecado. ¿De acuerdo? La palabra pecado literalmente significa errar del blanco. Cada vez que no hacemos las cosas como debemos de hacerlo es pecado. Por eso dice la Biblia, y todo aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Muchas veces entra a algunos cristianos el espíritu de fariseísmo. Ay, yo no adultero, yo no fornico, a mí no se me cae la mano, pero ¿qué tal la envidia? ¿Qué tal el odio? ¿Qué tal la rebeldía? ¿Qué tal el orgullo? Es exactamente lo mismo. Está en la misma lista de pecados. Por eso dice la palabra de Dios, y el que sabe hacer lo bueno, esto es lo que algunos le llaman el pecado de omisión, es decir, dejar de hacer lo bueno, porque hay muchos cristianos que dejaron de hacer lo malo, pero tampoco hacen lo bueno, y ese es un problema. ¿Me explico? Tal vez usted ya dejó de hacer los pecados escandalosos y las cosas malas, pero dígame qué bueno está haciendo. Entonces la palabra pecado literalmente significa errar del blanco. Cada vez que sabemos hacer lo bueno, simplemente con no hacerlo ya nos es pecado. Porque a veces queremos tabular qué pecado es más grande que otro. Pecado es pecado. Y el pueblo de Dios dice, amén. Ahora, la frase que usa la versión Reina Valera, de que Dios le está hablando a Caín y dice, el deseo del pecado será para contigo. Es decir, ¿se acuerda de esa frase? Cuando Dios le dice a la mujer, tu marido se enseñoreará de ti, le dijo a la mujer, y tu deseo será para con tu marido, que traducido al español quiere decir, todo lo que tú quieras, le vas a tener que pedir permiso al marido, sujetarte a él. Y en la Reina Valera usa la misma frase, en este versículo 7, capítulo 4 de Génesis, dice, el deseo del pecado será para contigo, es decir, el pecado no va a hacer nada que tú no le permitas. Escuche, aquí declara la bendita, poderosa e infalible palabra de Dios que podemos dominar el pecado, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Claro que sí. Aleluya. No hay pretexto. Alguien pudiera decir, bueno, si ya cometimos un pecado, ya para qué luchamos, aquí me quedo en el pecado. No, hay que seguir luchando en el nombre del Señor. Y que porque ayer usted dominó un pecado, una tentación, ya se confía. No, eso va a seguir constantemente. Pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. ¿De acuerdo? Y entonces significa que el pecado constantemente nos va a invitar, nos va a hablar, va a tocar a nuestra puerta. Nosotros podemos dominarlo. Cuando me refiero a nosotros, ¿a quiénes me refiero? A los hijos de Dios, a los cristianos. Porque los que son del mundo no pueden dominarlo, más bien el pecado los domina a ellos. Porque Jesús declaró, el que practica el pecado, esclavo del pecado es. Y ya les he dicho de la diferencia que hay entre cometer un pecado y practicarlo. Son dos cosas muy diferentes. Y el que practica el pecado es esclavo del pecado, es decir, el pecado se enseñorea de él. Por eso escuchamos a tantos amigos drogadictos, asesinos, violadores y metidos en tantos vicios. Escuchamos que declaran, es que no puedo. Ya me llevaron con el exorcista y no se me sale este espíritu. Mi mamá ya me dio un brebaje y ni así. Claro, Jesús dijo, porque separados de mí nada podéis hacer. Pero con Cristo todo se puede.
Así que si usted es cristiano, no diga, ay, es que ya lo intenté, pastor, y no puedo. Usted estaría negando el poder de Dios. Cuando usted sienta que no puede, vaya a los pies de Jesús y dígale que le ayude. No se deje chantajear por el pecado. Aún así el pecado le da un escandalazo, marca Acme, no importa. No se deje chantajear por el pecado, porque es mejor estar un día en la casa del Señor que 1000 fuera de ellos, dijo el salmista. No se deje chantajear. Es que si no peco, mi mujer me deja. Es que si no vendo la droga, pues no como. Es que si no hago lo malo, entonces no. Si usted ya es cristiano, dice la palabra de Dios que Dios nos ha dado autoridad para dominar al pecado. Cristo nos dio ejemplo. Por favor, si pueden ponerme en la pantalla Romanos capítulo 8. Le decía hace un momento que a lo mejor alguno está desanimado porque ya le falló al Señor. Diga, no, pues aquí me quedo, aquí me estaciono en el pecado. No, levántate y continúa, pelea la buena batalla. Si alguno ayer venció al pecado, no diga, ya la hice, ya quiero mi corona, nada. Mientras hay vida, hay que seguir luchando en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Recuerde que el pecado trae enojo y trae tristeza. Incluso no descansar en el amor y no descansar en las promesas de Dios es pecado. ¿Por qué cree que hay gente cristiana que muchas veces usted los ve así con cara de estresadas o de estresados, una cara de aflicción? Eso denota una condición interna. Le doy permiso, hagamos el ejercicio. Vea qué cara tiene su vecino esta tarde. Nada más no le diga, no le vaya a decir, hey, vos tenés cara de... No le vaya a decir, tenés cara de aflicción. Mire, versículo 1. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación. ¿Para quién? Para los que están en Cristo Jesús. ¿Quiénes son esos? Nosotros. Para nosotros no hay condenación, somos más que vencedores, somos justificados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, aleluya. Verso 2. Pues por medio de Él, la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. En la ley de Moisés, para no confundir, existen por lo menos 3 tipos de leyes: la ley moral, ritual, la ley civil. Bueno, pero hablemos de la ley moral, es de los 10 mandamientos de Éxodo capítulo 20, donde habla de la relación con Dios y la relación con la gente. Ahora, Dios no nos dio la ley para limpiarnos, nada que ver. La ley no nos limpia de pecado. Lo que nos limpia de pecado es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pero la ley de Dios, los 10 mandamientos básicos, nos hablan de lo que Dios exige para que le agrademos a Él. Pero ¿sabe usted, en toda la historia de la humanidad, cuántas personas cumplieron la ley? Ni una. Ni una sola cumplió la ley. El apóstol Pablo casi, pero ni él, porque andaba matando cristianos. ¿Sabe usted, en 1500 años de la ley, cuántos cumplieron la ley? Ni uno. El único que lo cumplió, que dice la Biblia, a su tiempo vino, nacido de mujer, aleluya, es nuestro Señor Jesucristo. Él fue el único ser humano en este planeta que cumplió la ley. Entonces alguien puede decir, entonces ¿por qué Dios nos manda 10 mandamientos si sabe que no podemos? Precisamente porque sabe que usted y yo no podemos, nos pone ahí para ver qué tan pecadores somos. Entonces estamos tronados. Amén. Si obedece 9 mandamientos y falla en uno, dice el apóstol Santiago, estás tronado. Si obedeces 8 y fallas en uno o en 2, estás tronado. La demanda de la ley nos
nos habla de la santidad de Dios y de lo que Él exige de nosotros, y ningún ser humano pudo cumplir la ley. Nadie. El único se llama Jesucristo. Se los voy a demostrar. Versículo 3. En efecto, la ley no pudo liberarnos porque la naturaleza pecaminosa, es decir, nosotros como seres humanos con carne pecaminosa, anuló su poder. Por eso Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores. Atención, y que lo oiga el diablo porque eso le duele. Cristo vino en semejanza de ser humano. Y escuche, a nuestra condición de pecadores, quiere decir a semejanza de humano, para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Mire, lo último a mí siempre me conmueve mucho. Dice: así condenó Dios al pecado en la naturaleza humana. Traducido al español, y otra versión dice que Cristo condenó al pecado en su carne, porque nuestro Señor Jesucristo fue tentado en todo, pero sin pecado. Ahora, a través de creer en Él y de su sacrificio, nosotros somos salvos, no por obras para que nadie se gloríe. El que cree en la salvación por obras está tronado. Hay quienes han caído de la gracia, y no por pecar, sino por creerse muy santos, porque piensan que cumplen toda la ley de Moisés y que entonces por obras van a ser salvos. Y permítame, pero no es así. Por obras de ningún tipo podemos ser salvos. Ni siquiera porque alguien diga que cumple la ley de Moisés, porque no lo va a cumplir. Nosotros tenemos la salvación por fe. ¿Por fe en qué? Por fe en que Jesucristo, el Hijo de Dios hecho carne, murió por nuestros pecados. El justo, el que cumplió toda la ley, nacido bajo la ley y muerto por la ley, al ejercer fe en el Señor, nosotros alcanzamos salvación. Y no por obras para que nadie se gloríe, pues la salvación es un don, es un regalo de Dios. Si gustan poner Romanos 5:1, por favor, para corroborar un poquito más esto. Dice: en consecuencia, ya que hemos sido justificados, ¿mediante qué? Dígalo fuerte. ¿Por qué somos justificados? Mediante la fe. Tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Está bien claro? Nadie podía cumplir la ley de Dios al 100%. La ley nada más nos marca qué tan pecadores somos. Mire, así como cuando usted tiene 40 grados, con 40 grados ya es fiebre, hermana Rubén. Con 40 grados ya tiene fiebre, ¿verdad? Si usted tiene mucha fiebre y le ponen el termómetro y lo checa, 42 grados. ¿Quién le marcó la fiebre? El termómetro. Ahora, ¿el termómetro podrá quitarle la fiebre? No, solamente le marcó cuánta fiebre usted tiene. Igual es la ley. La ley nada más nos mide y nos dice qué tan pecadores somos ante Dios, pero la ley no nos quita el pecado. Primera de Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Romanos 8:9, por favor. Mire, para los que no han entendido estas cosas de la lucha contra el pecado, les dejo de tarea todo el capítulo 8 de Romanos. Dice que todos los días hay una lucha constante entre nuestra carne y el espíritu, para que no hagamos lo que queremos. Mire cómo dice en Romanos 8:9: sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Está hablando del Espíritu Santo. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él, no es de Cristo.
Hay cristianos que se han confundido y dicen, bueno, tengo tentaciones, tal vez en la pornografía, en la masturbación, en el chisme, en malos pensamientos, y piensan que por eso ya no son cristianos. No, lo que hay que hacer es darle un poquito más al Espíritu, leer un poco más la Biblia, orar, ayunar. Recuerdo que en el testimonio de un misionero, dice que fue a África, se convirtió en jefe de una tribu, genuinamente se entregó a Dios. El siguiente año el misionero regresó y le preguntó a este jefe cómo iba en su vida espiritual, y el jefe dijo: desde que me entregué a Cristo, todos los días siento dentro de mí dos tigres como si se pelearan. Y el misionero le preguntó: ¿y cuál de los dos tigres gana? Y este hombre dijo: el que alimento más, ese es el que gana. Y dije yo: qué tremenda verdad. Dentro de nosotros hay una lucha entre el espíritu, no nuestro espíritu de hombre o humano, sino el espíritu de Dios y nuestra carne. El Espíritu Santo viene del cielo, alguien confirme esto. El Espíritu Santo no vino de la tierra, vino del cielo. Nuestra carne, ¿de dónde viene? De la tierra. ¿Qué quiere la carne? Cosas terrenales, modas, vanidades, el deseo de los ojos, la vanagloria de la vida. ¿Qué quiere el Espíritu? De arriba. Todos los días hay una lucha constante, todos los días. Espero que sí estén aprendiendo algo esta tarde. Me gusta basarme mucho en la palabra. Si están aprendiendo algo esta tarde, por favor, entendamos que tres enemigos tenemos: el diablo, que está derrotado y que el Señor lo reprenda; el mundo, que nos invita y nos tienta todos los días; y la otra, la carne, su propia carnota. Algunos están reprendiendo: fuera espíritu de alcoholismo, fuera espíritu de adulterio, fuera espíritu de enojo. Y están mal, porque esos tres que mencioné por lo menos no son espíritus, es la carne. Y los que no entienden esto terminan crucificando a los demonios y echando fuera la carne. ¿Sí me explico? Por eso no les da resultado. Fuera espíritu de celos, no. En Gálatas 5:16 dice que los celos es una obra de la carne. ¿Ya notó usted que en Gálatas 5 no aparece la homosexualidad como obra de la carne? Es un demonio. Tenemos nosotros que aprender a discernir. Los homosexuales están poseídos por un demonio de lujuria terrible, un demonio de homosexualidad que entró, tal vez de niños, tal vez los violaron, tal vez por mucha pornografía, no sé, hay muchos factores que fueron puertas abiertas para estas personas. Aquí en Romanos 8:9 dice que el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él. Por favor, no se me confunda. Algunos dicen: ¿será que soy cristiano de verdad? ¿Será que de verdad tengo el Espíritu? Mire, solo con el hecho de estar usted aquí esta tarde, interesado en las cosas del reino, de la palabra, es señal que usted tiene el Espíritu Santo. ¿Ya se dio cuenta? ¿O habrá alguien aquí que vino a la fuerza? Si usted vino a la fuerza, conviértase hoy. Pero yo no sé si usted lavó, planchó, hizo mezcla, no sé qué tanto hizo, y con todo y que su carne está cansada, usted vino a escuchar la palabra de Dios. Señal de que el Espíritu Santo está ahí, gloria al Señor, aleluya. Hay que avivar ese fuego del Espíritu Santo en nosotros. Dios no da el Espíritu por medida, pero sí hay que invertir más en el fuego del Espíritu. Otra señal, cuando usted ve algo
que a su carne le atrae, a sus ojos, pero siente ahí dentro algo como que le dice, aquí está el Espíritu de Dios, aquí está el ángel al lado tuyo. ¿Cuántos creen que el ángel de Jehová está contigo? Ay. Otra vez. ¿Cuántos quieren al ángel de Dios? Hermanos, un ángel es poderoso. A veces somos convenencieros, ¿verdad? Vamos a viajar, el ángel del Señor va conmigo. Voy a caminar ahí 10 cuadras todo oscuro, dice que aparece el negro cimarrón, el ángel del Señor va conmigo. Pero cuando usted ve pornografía dice, el ángel del Señor se quedó por allá. No, ahí está el ángel. Cuando usted chatea y usted está viendo cosas que no deben, ahí está el ángel también viendo. Hermanos, de verdad está el ángel de Dios ahí. Qué convenencieros somos. Y algo más que el ángel comisionado, el Espíritu Santo. Cuando usted empieza a ver cosas, mire, a veces se cree que la pornografía es una tentación exclusiva para hombres, y no es cierto. También es atractivo a las mujeres, incluyo jovencitas. ¿Cómo vencerlo? Génesis 4:7, tú tienes el poder para dominarlo, en el nombre de Jesús. Pues no te quedes sola ahí mucho tiempo en el internet. Ten dominio propio, un fruto del Espíritu, Gálatas capítulo 5. Acuérdate que la página que tú abras, ahí está el ángel del Señor y está el Espíritu de Dios. Póngale que ver fútbol no es malo, pero ya toda la mañana vio fútbol, ¿no le redarguye algo por dentro? Como diciendo, ya vi fútbol 5 horas, o el box 5 horas, la repetición de los mejores knockouts, y por dentro le dice el Señor, y no has orado ni media hora. Sí les ha redarguido, señal que usted tiene el Espíritu Santo. Siempre he dicho que la primera mirada pasa, la segunda va por nuestra cuenta. Si va manejando o está en algún lugar y pasa una mujer con un cuerpazo, pues ya pasó, pero usted dice, ay, voy a limpiar mi retrovisor. ¡Ah! ¡Qué tremendo! El Señor lo reprenda. No, la segunda ya va por su cuenta. Aplican mujeres también. Que dicen, ay, qué papacito usted es. ¿Tu marido pues? No, ya tiene patas de gallo mi marido. Ya no va al gym. Si usted ya no se siente mal, preocúpese. Pero si cuando usted tiende a hacerlo mal, usted se siente mal, dé gloria al Señor y obedezca. Gálatas 2:20, les voy a dejar ese versículo de Gálatas 2:20 para que se lo aprendan de memoria. A ver cómo dice en esta versión Gálatas 2:20. He sido crucificado con Cristo. Escuchen. Más bien repita conmigo. Echamos fuera en el nombre de Jesús a los demonios. Amén. Y crucificamos nuestra carne con sus pasiones y deseos. No haga al revés. No eche fuera la carne y crucifica a los demonios. Nada que ver. Aquí dice el apóstol. He sido crucificado con Cristo. Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. ¿Sabe qué dice el Señor en su palabra? Que ninguna carne será justificada ante Él. Los muchachos no pueden decir, es que estoy muy joven, muy tierno, muy guapo, o las muchachas, no, es que ellos me buscan los condenados. No, muchacha, aunque te busquen los condenados, tú eres una hija de Dios.
Ni un amén, nada más Juanito dijo amén y no es niña. Tú eres una hija de Dios. Hoy pedí que quedara la generación de 21 en adelante porque era importante que escucharan esto. Por favor. Hebreos 12. ¿Cuántos creen que podemos dominar el pecado? Por tanto, también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos. Hermano, usted no se da cuenta qué tan conocido ha llegado a ser usted, cuánto le interesa la vida de usted a otros, hasta que le ponen el dedo. Dice, de una multitud tan grande de testigos, dice, despojémonos del lastre, de la basura que nos estorba. Y luego de la coma dice, en especial nos despojemos del pecado que nos asedia y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Note usted que aquí no está diciendo bola de pecadores, vaya al infierno. No, nos está ordenando que nos despojemos de la basura y especialmente del pecado. En la otra versión dice del peso del pecado que nos asedia, que quiere con nosotros, que nos busca constantemente. Ya dijimos que el pecado pesa, el pecado trae enojo, el pecado trae tristeza. Pongan el verso 2, por favor. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Quiere decir que estamos en un proceso. Quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. ¿Sabe qué dice la palabra? Porque no habéis combatido hasta la sangre contra el pecado. Yo cuando me acuerdo de ese versículo digo, Señor, tu palabra dice, bienaventurado el varón que soporta la prueba o la tentación, porque después de esto recibirá la corona de la vida. ¿Una vez vamos a ser tentados? No, muchas. Y dice la palabra de Dios que el único que nos está perfeccionando es nuestro Señor Jesucristo. Si hace rato les decía que nadie puede cumplir la ley, por eso somos salvos por gracia. Pero si también ustedes son humanos y pecan, ustedes son tan pecadores, nosotros también somos pecadores. Pero hay una diferencia, y nótelo usted, es cierto. Pero escuchen, cuando no conocíamos a Cristo, ¿sí? Según lo que dice aquí, que el pecado nos asedia. Cuando no conocíamos a Cristo, éramos pecadores que corríamos detrás del pecado. Pero ahora que somos de Cristo, tenemos una naturaleza pecaminosa y el pecado es el que nos busca a nosotros, no somos nosotros que buscamos el pecado. ¿Sí me explico? Por eso en Romanos 8:3 dice la palabra de Dios que Cristo condenó al pecado en la carne. Cristo nació de una mujer, tenía que ser humano, fue niño. En estos días pasan muchas películas de la vida de Jesús, algunos de su niñez, pero algunos tienen un montón de herejías. Pero algo sí es cierto, mire, cuando Jesús tendría unos 18 años, ¿será que tuvo tentaciones? ¿Qué dice? Amén. Hermano, el Señor era guapísimo. Algunos, bueno, a mí se me han preguntado mucho, por eso me he dado la tarea de estudiar el asunto. Algunos dicen que Jesús era como el judío promedio, 1.70, así medio moreno, medio feo. Pero hay otros que dicen que no, Jesús era muy alto. Escuchen esto. Los gigantes de la antigüedad, hombres de renombre, Génesis 6:6. Dios destruye por diluvio a la tierra porque ángeles, los Nefilim, ángeles perversos, se materializaron y tuvieron relaciones sexuales con mujeres hermosas, y de ahí fue una hibridación
humano ángel, y de ahí nacen los gigantes. Jesús no fue un ángel el que lo engendró, fue el Espíritu Santo. ¿Se imagina usted qué hermoso era físicamente el Señor? ¿Qué se lo va a imaginar, verdad? Si usted, las chicas pudo ver al Leonardo DiCaprio y Sodomita de Ricky Martin y otros más. No, enamórese de Jesús. El Señor era hermosísimo. Por eso en Isaías 53 dice que su rostro fue desfigurado para que a nadie lo desee, pero él era hermoso. Dice, lo veremos más en atractivo. Quiere decir que era atractivo. Y Jesús trabajaba ahí cepillando en la carpintería. Llegaban las muchachitas. Don José, está Jesús, es que quiero que me haga unas varitas para mis banderas. Para mis banderitas, mi banderito. Una mesita. Pretexto, querían ver a Jesús. Jesús fue tentado. Jesús nunca supo lo que era tener una novia humana, porque su novia es la iglesia. Cuando Jesús tenía unos 20, 25 años, ¿será que fue invitado a pecar? El mismo Satanás en Mateo 4 vino a tentarlo. Lo tentó su carne, lo tentó el mundo de entonces, y el mismo diablo en Mateo capítulo 4 vino a tentar a Jesús. Aquí les va a otra arma poderosa para dominar el pecado, porque alguien puede decir, ¿y cómo lo voy a dominar? Pues ore, ayune, dependa de Dios en la oración, pero lea su Biblia, memorice textos. En la tentación de Jesús de Mateo 4, si usted lee bien, Jesús no lo reprendió, el diablo se fue. Las 3 veces que lo tienta ahí, Jesús lo vence por el poder de la palabra. Arrójate, no te vas a morir. No, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Que estas piedras se conviertan en una pizza hot. No solo de pan vivirá el hombre, diablo mentiroso, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Todo esto te daré si te postras y me adoras. ¿Para qué? Dice Jesús. Porque el mugre diablo siempre ha querido la adoración. Y Jesús dice, mi papá es más rico. Y escrito está, a tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Cheque usted cómo Jesús venció. Ahora, si usted ya en un round ya se fue a la lona, el problema no es caer, como comúnmente se llama, porque estoy hablando del boxeo. El problema no es caer, sino es quedarse ahí noqueado. Levántese y siga peleando la buena batalla. Con Cristo somos más que vencedores. Tal vez la tentación por la pobreza, la tentación de hacer riquezas ilícitas, yo no sé, hermanos, pero por eso el apóstol Pablo declaró: ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? ¿Qué nos podrá separar? ¿El pecado? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Peligro? ¿Hambre? ¿Cuchillo? ¿Desnudez? ¿Lo alto? ¿Acaso lo profundo? ¿Acaso principados? ¿Acaso ángeles? ¿Potestades? ¿Qué nos podrá separar del amor de Dios? Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por eso Pablo lo dijo ahí mismo en Romanos capítulo 8, por eso se lo dejé de tarea. Dijo así con seguridad y categóricamente, él dijo: ¿quién? Nadie. Dice: porque estoy seguro que nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque hay gente que estuvo en alguna iglesia y ya se fueron al mundo, están peor que antes, porque dice la Biblia que 7 espíritus peores les vienen. La respuesta es sencilla:
nunca se convirtieron a Cristo. Pastor, pero hasta se bautizaron, nada más se remojaron, pero no hubo un cambio. Los que nos hemos convertido al Señor y hemos nacido de nuevo, ya no podemos volver atrás, hermanos. Ya no podemos volver al mundo, no seríamos felices, porque dentro de cada uno de nosotros está la semilla y la simiente de nuestro Señor Jesucristo. Dice la Biblia que nosotros los cristianos no somos engendrados ni por voluntad de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino por obra del Espíritu Santo. Hace unos años escuchaba a una pastora, esposa de un pastor famoso a nivel continental. Decía: yo a mi hermano, el inconverso, le doy dólares y le compro esto y lo compro el otro. Y su hermano dice: usted me quiere comprar con dólares. Sí, aunque sea con dólares, te compro para Cristo. No es así. No tenemos por qué comprar a nadie. La salvación no es una bagatela. La salvación vale lo que la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Usted haga un bien a su hijo, a su hermano, es otra cosa, de buen testimonio, pero no pretenda usted comprar a nadie, porque bien dijo Carlos Spurgeon: el que le sirve o busca a Dios por dinero, le servirá a Satanás por un mejor salario. Pero los verdaderos hijos de Dios, tengan que comer, no tengan que comer, tengan casa o no tengan casa, tengan ropa o no tengan ropa, somos fieles al Señor y lo amaremos en todo tiempo. Jamás le vamos a echar la culpa al Señor de lo que pase. Suceda lo que suceda, siempre el nombre de Dios será glorificado. De los hijos de Dios nunca va a salir una maldición para él. ¿Me están oyendo, iglesia? ¿Cuántos ya son cristianos? Y varones, ¿cuántos varones hay? Dice la palabra: pórtense varonilmente. ¿Qué es eso de estarse quejando en el Face? Ay, en la iglesia me hacen daño, en la iglesia. No haga eso. Yo voy a decir otra palabra, pero no me es lícito. No haga eso. ¿Qué se tiene que estar quejando de la iglesia? Pelee la buena batalla como buen soldado. No tiene por qué quejarse: estoy triste, estoy deprimida. Y ay, no, ayer me andaba hablando de Cristo, pues, de esta colocha. Hombres necios que acusáis a la mujer. Es que en la iglesia hay pura hipocresía. No seas así, colocho. Pelea la buena batalla. Si te vas a quejar, que sea con Dios, y ni siquiera con Él. No le lleves quejas, Él ya te vio. Pero también vio las veces que a pesar de todo te has levantado y has seguido adelante peleando la buena batalla. Amén. Puesto los ojos, no dice en el pastor o en el hermano, dice puesto los ojos en Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe.